Ama de casa sin experiencia compra 7 puertas en 2 propiedades financiadas por el dueño, sin intereses. Increíble. En este episodio, Cintia y Javier nos cuentan cómo, con un salario modesto, han comprado en año y medio 7 puertas, después de haber ahorrado durante más de 17 años. Este episodio está increíble. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. De ama de casa, 2 propiedades financiadas por el dueño, un edificio pequeño y otra propiedad impresionante. Mis respetos para Javier y Cintia. ¿En qué país están ustedes? Costa Rica, Carlos. Bueno, encantado, estoy súper entusiasmado con ustedes. Javier, ¿tú qué haces? Trabajo en el Banco de Costa Rica, en una institución bancaria aquí en nuestro país. Trabajo en la parte de captaciones, todo lo que tiene que ver con inversiones, pero en certificados de depósito a plazo, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, todo lo que es captación de dinero del cliente. Bueno, entonces si alguien necesita invertir en el Banco de Costa Rica, ya tenemos un... Claro, con todo gusto. Gracias. Bueno, cuéntanos cuánto llevan ustedes de casados. Carlos, nosotros la semana pasada cumplimos 20 años de casados. 20 años. Felicitaciones. Muchas gracias. Y una cosa con las relaciones, cuando vemos una pareja que cumple 20 años, pensamos lo bien que están, pero no hay pareja que dure, que no haya pasado por pantanos. Lo que hace fuerte a una relación son los momentos difíciles. Hay momentos en que uno empuja, hay momentos en que otro empuja. Hay áreas en las que uno es mejor y hay áreas en las que otro es mejor. Entonces, ¿cómo nos enfocamos? Javier, en 20 años, ¿cuánto llevas trabajando en el banco? Prácticamente lo mismo. Yo empecé... Dije 20 años, pero no sé de dónde saqué ese número, a lo mejor. En 20 años que llevas en el banco, ¿cuántas propiedades habían comprado antes de entrar a la mentoría? Lo primero que hicimos nosotros, por una mente limitada que teníamos en su momento, cuando nosotros nos casamos, pensábamos que no podíamos comprar nada, y lo que hicimos fue construir un apartamento al costado de la casa de mi suegra. Ajá. Entonces, invertimos una cantidad de dinero en el apartamento. Sin embargo, después nos dimos cuenta que la misma inversión que hicimos en el apartamento nos hubiera servido para comprar una propiedad. Pero como nosotros teníamos esa mente limitada, no vimos más allá de eso que podíamos hacer. Entonces, eso fue lo que visualizamos, hacer un apartamentito ahí, porque no podíamos comprar, porque tomaban como nos pasa toda demasiada chiquitolina, ¿no? Ay, totalmente. Yo no puedo mucho porque yo con mi sueldito nos toca cuidar la plática. Y entonces hicieron ese apartamento y me estaban contando que compraron otra propiedad que vendieron porque no era buen negocio. Antes de eso, don Carlos, a los 10 años que teníamos ya de estar de casados, yo tuve un aumento en mi trabajo. En mi salario, perdón, y tuvimos la oportunidad de comprar un terreno que es a donde vivimos actualmente. Entonces compramos ese terreno y a los 3 años de haberlo comprado tuvo otro crecimiento laboral, y entonces y nos acomodamos. Mi esposa también estaba trabajando en ese momento y nos pudimos construir esta casa que es la donde nosotros vivimos. Ya después de eso, lo que hicimos fue empezar a ahorrar. Siempre hemos tenido esa cultura de ahorrar, ¿verdad? Y adquirimos un terreno también, pero lo compramos en preventa, que le llaman. Ese terreno que compramos en preventa, digamos, fue como decir, la primera propiedad como para hacer un negocio, ¿verdad? Y después lo que hicimos cuando ya nos lo entregaron, por dicha nos fue bien con la preventa, no tuvimos problema, lo vendimos, ahí tuvimos nuestra primera ganancia. En la venta del terreno, ¿verdad? Por plusvalía. Y después, sin conocer, sin haber estudiado, ¿verdad? Creyéndonos nosotros los mejores, ¿verdad? Fuimos a adquirir una propiedad para arrendar. Entonces, adquirimos una propiedad también en preventa para empezar a arrendar.
la propiedad nos la entregaron, la arrendamos, pero ahí fue donde vino el problema, porque resulta que el arrendamiento que teníamos nos daba apenas como para cancelar lo que era la operación de crédito con el cual compramos esa vivienda. Sin embargo, teníamos que sacar de nuestro bolsillo todo lo que era la cuota de mantenimiento, era un condominio, entonces la cuota de mantenimiento del condominio, un arreglo a la casa, teníamos que pagarla nosotros. Los impuestos. ¿Perdón? Los impuestos. Los impuestos. Toda la manutención de la casa tenía que correr por cuenta nuestra porque la cuota de alquiler únicamente cubría el pago mensual por el financiamiento. Porque la mayoría de las personas, cuando no tenemos educación, entonces compramos pensando en la valorización, no en el flujo. El secreto está en el flujo, que se valorice. Ahorita, esta mañana estaba hablando con alguien, ay, es que va a haber crisis, que no va a haber crisis. A mí no me importa si hay crisis. Mientras me paguen la renta, a mí no me importa si sube o si baja. Me afecta, por supuesto. Y si sube, pues puedo refinanciar y hacer cosas, pero en últimas, nuestro negocio, mi esposa, no es valorización, es flujo. Carlos, y por otro lado, con esta propiedad nos sucedió otro aprendizaje que llamaríamos nosotros, adquirimos un financiamiento con tasa variable porque es común en nuestro país que el financiamiento sea de esa manera y al cabo de 2, 3 años de estar atendiendo ese crédito, se incrementó la cuota y llegamos a tener un flujo negativo de menos 6%. O sea, teníamos que desembolsar bastante dinero de nuestra parte porque la cuota del crédito se incrementó considerablemente. Porque entonces llegamos al banco y el banco pone todas las condiciones y nosotros, ay, tan querido el banco que me prestó. No, tu banco no, yo digo los demás, ¿no? Eso, sí. Sí. Querido, el banco. Todos son iguales, Carlos. El banco hace su negocio, ¿cierto? El banco cuida su bolsillo y la responsabilidad mía es cuidar mi bolsillo, ¿cierto? El banco me presta toda la plata que yo pueda, que él pueda, ¿cierto? Con sus criterios. Y yo soy el responsable de saber si ese préstamo es bueno o es malo para mí, si ese préstamo es un préstamo que me sirve o que no me sirve, como en todo. Entonces, cuando yo voy a comprar y me da, ay, voy a comprar propiedad y el banco me presta esto, bueno, puede que me preste, pero si la tasa no me sirve, si la forma de pago no me sirve, si la tasa es variable, que es, yo sé que en algunos países como creo que es en Chile, es variable, pero en últimas es importante que yo tenga claras cuáles son las condiciones y que yo busque en varios bancos, no solamente me quede en un solo banco, sino que busque en unos bancos y en otros bancos y en otros bancos y busque cuál es la mejor tarifa y entienda las condiciones del préstamo. A mí me aterra cuando yo le pregunto a las personas, bueno, ¿cuánto es la cuota? 1.345, ¿qué interés está pagando? Ay, no sé. ¿Y cuánto vale? Más o menos tanto. ¿Sí? ¿Cuánto? Entonces, porque en últimas no conozco las condiciones del préstamo. Bueno, entonces ustedes relativamente organizados en sus finanzas siempre, es lo que yo entiendo, ¿cierto? Sí, señor. Somos administradores y hemos construido desde nuestros primer año de casados, unas finanzas muy acomodaditas, trabajamos con un presupuesto, tenemos ahorros y es la forma que desde el primer día que hemos construido nuestra vida. Y eso me parece maravilloso. Y yo quiero aquí insistir en esto. Miren lo hermoso y al mismo tiempo lo sorprendente. Y lo hermoso es que tienen una pareja, se quieren, se nota que trabajan en equipo, hacen su presupuesto, pero piensan chiquitico. Y realmente no, y lo digo con todo el respeto, no, con respecto a lo que pueden. Y no estoy hablando de los que van y compran la mansión, ¿cierto? Porque eso es la irresponsabilidad. Estoy hablando de ustedes están 20 años o 17 años, 18, desde que nos conocimos como pareja, ahorrando
y sin embargo compran un par de propiedades o 3 propiedades, una mal comprada, ¿cierto? Y en el lote ganaron casi de suerte porque en última se valorizó y no sabían lo que estaban haciendo. Y es correcto. estaban haciendo lo mejor y antes les fue bien, ¿cierto? Porque hay historias de pesadilla de todo eso. Sí. Y cuando entraron a la mentoría hace 2 años, 1 año y medio. Sí, señor. Primero entramos al curso avanzado y al año nos inscribimos en la mentoría. Exacto. Y en esos año y medio, ¿tenemos año y medio? Sí, año y medio, alrededor de año y medio, sí, señor. ¿Cuántas puertas han comprado? Hemos comprado en este año y medio 6 puertas. Sí. 6 puertas. Impresionante. En año y medio 6 puertas, cuando en 17 habían construido una y una mal comprada. Impresionante. Correcto. Es un cambio impresionante, Carlos. Es un cambio de mentalidad, Carlos. Perdóname. Es un cambio de mentalidad muy, muy grande. Pero hay otra carta que te voy a decir a ti que estás viendo que te vas a sorprender. Cuando Cintia entró a la mentoría, ¿qué había pasado con tu trabajo? Carlos, yo tuve que tomar una difícil decisión, tuve que renunciar a mi trabajo, un trabajo por el que yo quise, amé, disfruté durante 10 largos años. Sin embargo, se presentaron varias situaciones que nos tomó alrededor de 6 meses a mi esposo y a mí finalmente tomar la decisión de renunciar. Cuando decidimos dar ese paso, lo vimos más bien como una oportunidad. De alguna forma aceptamos el destino que Dios tenía para nosotros y decidimos echar a andar. Entonces, en ese momento fue cuando, como te comentaba ahora, renuncié en diciembre de 2018 y el 1 de marzo estaba inscrita en el taller de bienes raíces, porque la oportunidad era aprender y enfocarnos en el desarrollo de nuestro negocio, ya de una manera estratégica, con conocimiento. Y eso es lo que he hecho. ¿Qué hacías antes, Cintia? ¿Qué hacías antes? Yo soy contadora pública, don Carlos. Mi trabajo se ha enfocado principalmente en temas de auditoría y de control interno. Mi último trabajo. ¿Perdón? Genial. Entonces ahora lo único que controlas es al interno que tienes ahí. Viera, don Carlos. Bien, sí, yo también. Es que ya es como muy natural. Sí, ya sé. Yo también tengo mi control interno, Javier, ¿no? Usted me entiende, entonces. Absolutamente. No, increíble. Pero por fortuna, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces lo que es sorprendente, les comentaba, es que Cintia renuncia a su trabajo. No sabía nada de bien raíces prácticamente porque nos cuentan lo que habían hecho. Entra al programa y se compromete. Yo sé que el programa es bueno, pues como hablan mis hijos, pero lo que hace, lo maravilloso es el trabajo que ustedes han hecho, porque tú desde el comienzo te metiste de cabeza en el programa, empezaron a buscar, mire, estamos haciendo este negocio. Yo me acuerdo ayudándoles con el primer negocio, negociando con los dueños, negociando los descuentos que consiguieron, descuentos espectaculares, teniendo paciencia. Bueno, mira, y tú me escuchabas, ¿cierto? Y fuese aprendiendo, cerraron. Entonces cuéntanos, porque como les decía al comienzo, 2 negocios financiados por el dueño, porque ahora, Javier, me imagino que ahorita en la pandemia no te llamaron y te dijeron, bueno, Javier, por la pandemia te vamos a aumentar tu sueldo otra vez, ¿no? Seguramente. No. Gracias a Dios tengo un trabajo para una institución que es estable a nivel de gobierno. Sí, y entonces, o sea, la suerte es que pudieron la empresa mantener el trabajo y todo, pero en últimas no tienen esos inmuebles porque te hayan aumentado el ingreso, ¿cierto? Antes quizás seguramente tuviste ajustes de comisiones, de bonos, porque ahorita nadie paga nada. Entonces todo eso
muestra que, como decía Napoleón Hill, la mina más grande del mundo la tengo entre las dos orejas. Carlos, porque además mi esposo mantiene su salario y el mío ya dejó de existir. Más bien adquirimos 2 propiedades sin la presencia de un salario por el cual contamos 20 años y dejó de estar, y aún así no fue una limitante para adquirir las propiedades. ¿Cuánto ganabas antes? Yo ganaba $4,000 por mes. Perfecto. ¿Y ahora cuánto estás ganando? Ahora sí estamos construyendo, pero estoy ganando $1,500 por mes. Pero, ¿de quién es el tiempo? ¡Mío! Exactamente. Exactamente. El recurso más valioso que tenemos está a mi disposición. Exactamente. Entonces, bueno, Cintia, impresionante lo que están haciendo. Cuéntanos cómo fue el primer negocio financiado por el dueño. Bueno, ustedes están en Costa Rica. Entonces, lo primero que cuando la gente oye, financiado por el dueño, pero Carlos, eso se puede aplicar en mi país porque eso es solo en Estados Unidos y eso es para usted que es un ricachón, porque aquí la gente es muy desconfiada en mi país y eso no funciona sino solamente en Estados Unidos y para usted. Carlos, precisamente nosotros, o sea, yo era uno que tenía ese pensamiento, yo veía y ella me explicaba. Siempre me decía, es que es en Estados Unidos, sí, aquí no. Yo pensaba así, es la verdad, yo pensaba, decía, es que es en otro país, es que en otro país tienen unas tasas de interés mucho más bajas, ¿cómo no lo van a hacer? Es que aquí no se puede, aquí las tasas son muy altas, que una persona llegue a financiarnos, no, eso es imposible. Eso jamás. Era escéptico, digamos, a creer en esas cosas y después vieras que con toda la información que hemos adquirido, nos ha costado también en el hecho de a veces tenemos temor para hacer, en un principio, ¿verdad? Teníamos el temor de hacer una propuesta de negocio. Y vergüenza también. Nos daba vergüenza porque pensábamos que tal vez el dueño se iba a ofender, ¿verdad? De la propuesta que nosotros le estábamos dando, que no era, o sea, no nos estábamos burlando de él, sino que tal vez era el monto que podíamos pagar y de acuerdo a lo que ella ha aprendido o lo que hemos aprendido en el curso, ya sabíamos más o menos cuánto podíamos ofrecer por la propiedad, ya habíamos hecho un análisis, un estudio, pero siempre nos daba ese temor o esa vergüenza de hacer una propuesta. Y cuando adquirimos la primera propiedad, bueno, cuando nosotros llegamos a negociar con el señor y el señor nos dijo, le preguntamos que a qué tasa de interés nos podía, bueno, primero si él nos podía financiar y después que a qué tasa nos podía financiar, ¿verdad? Ahí para ver qué podíamos negociar y ahí resulta que nos dijo, no, la verdad es que yo nada más quiero recibir una mensualidad y una tasa de interés, no les voy a cobrar tasa de interés. Bueno, nosotros salimos de ahí y sin mentir, Carlos, nos estacionamos en una plaza, ahí, una plaza de fútbol y no lo creíamos. Nos detuvimos. En una plaza de fútbol y ¡gol! Carlos, pero estábamos, no sabíamos qué hacer, eran tantos sentimientos encontrados porque era un choque de algo que estaba sucediendo, era real, pero nuestra mente no lo podía asimilar. Y sí, fue un momento muy, muy lindo que todavía recordamos porque decíamos, sucedió, no puedo creerlo, sucedió. Bueno, ¿cómo? Entonces, voy a hacer una pregunta, perdonen, puede parecer un poco tonta, pero es algo, eso que estaba diciendo Javier, de que nos da pena, es algo muy común. ¿Por qué te da pena? Porque uno supone, Carlos, que la gente si está vendiendo una propiedad es porque requiere de los recursos del dinero de forma inmediata para X o Y razón. Y entonces lo sentimos como una burla hacia esa persona, como una ofensa, como diciendo, usted quiere algo y yo más bien le estoy diciendo, no, financiemelo por X cantidad de años. Pero a pesar de la vergüenza, hacíamos la pregunta. Pero, y una pregunta, ¿y el señor se sintió ofendido? Para nada.
¿cierto? nada. El señor, a ver, y ahora, ¿cómo hicieron la pregunta? Quisiera resaltar que primero, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue corregir nuestros errores al tomar conciencia de que las inversiones que habíamos hecho anteriormente no eran muy buenas, porque también compramos un terreno que lo teníamos por ahí 3 o 4 años y más bien igual nos sacaba dinero, impuestos, cortes de zacate. Entonces esas inversiones fueron las que vendimos, recogimos capital y nos dimos a la tarea de buscar. Cuando llegamos a esta propiedad, teníamos presente de que la primera pregunta debía ser si nos permitía el financiamiento, pero precisamente fue el señor el que introdujo el tema. Él nos dijo, ¿ustedes de qué manera se van a financiar? Y precisamente eso nos ayudó mucho, nos liberó un poco nos dio el valor, como dice mi esposo, para hacer la pregunta. Entonces le dijimos, este señor se llama don Fabio, le dijimos, don Fabio, viera que aprovechamos para preguntarle si usted nos podría financiar. A lo que nos respondió casi que de inmediato, dice, sí, claro. Y más bien nosotros quedamos como en estado de shock, diciendo, uy, no puedo creer. ¿Y lograron financiación a cuánto tiempo? Entonces, Carlos, la siguiente pregunta fue ¿a qué tasa de interés? Y fue cuando nos respondió que él no le interesaba el interés. Lo que le interesaba era adquirir una prima, digamos, un monto importante que él quería utilizar para otro negocio, y la diferencia no la podía financiar. La financiamos a un 0% de interés a un plazo de 8 años y 10 meses. 106 cuotas. Y además, 8 años y 10 meses. Increíble. Y la mayoría de la gente me financia por el dueño, sí, por ahí 60 días. No, un año, no. 8 años. Eso es financiación del dueño. Entonces, el dueño les hace las escrituras, ¿de acuerdo? Usted sí, le da una hipoteca de primer grado al dueño y ustedes financian 8 años, 0 interés. Cero pollitos. ¡Gol! A ver, ¡gol! Pero otra cosa, eso no era una propiedad. ¿Cuántas puertas eran? Correcto, Carlos. Esta es la propiedad que se compone de 4 puertas. Actualmente tiene un local comercial que está ocupado por una panadería, 2 apartamentos y una casa. Está totalmente arrendado. ¿Y qué porcentaje de cuota inicial dieron? Tuvimos que dar 40% de prima. Sí fue una prima alta, diríamos nosotros, pero valía la pena, Carlos, claro, porque definitivamente el ahorro en intereses no tiene precio. No, y además la propiedad en la que se montaron. Y yo les puedo prometer eso. Y a ver, que si ustedes hubieran sabido lo que saben ahora, hubieran ofrecido menos de cuota inicial. Carlos, sí lo hicimos. ¿Sí? En el proceso de negociación iniciamos con menos cuota inicial, pero el señor no la aceptó. Nos dijo que él necesitaba esa cantidad de dinero específicamente para emprender un negocio y que por esa razón no nos cobraba intereses a nosotros, porque él iba a generar esas ganancias a través del dinero que le diéramos. El señor decidió. Pero yo te puedo, no estoy seguro, pero fíjate esto. Si ustedes dicen así, ¿no? Gracias, don Fabio, muy amable, lástima, mi amor, no pudimos comprar el apartamento porque solo tenemos 30%. Gracias, don Fabio, hasta mañana. Qué bueno. ¿Qué hace el señor? Ok, sí. Entonces eso lo vamos a seguir aplicando. Sí, qué bueno, don Fabio, qué pena, usted es muy querido y todo, pero no pudimos, nuestro sueño, que era esta propiedad tan divina, señor, pero bueno, será en la próxima vida. El señor puede que se quede callado y a los 2 días los llama. Ok, sí. Lo vamos a tomar en cuenta para la próxima. Porque así funciona. Si uno juega a desprenderse del negocio, la otra persona, cuando ya está, por eso los vendedores de los tiempos compartidos, que son terribles, o los de carro, en el último momento, no podemos hacer eso, ¿cierto? Ay, pero lo va a perder. Y de un poquito,
voy dando pasitos poquito a poco y la otra persona. Ok. Bueno, ¿cuánto de ingreso pasivo les está dando? Esta propiedad, Carlos, nos genera una rentabilidad de casi del 21%, porque alrededor de $1,000 mensuales se abonan directamente a capital y nos queda un flujo de efectivo positivo de $470 por mes. O sea, ustedes están de todas maneras abonando a capital. Sí, porque, o sea... Sí, porque nosotros dimos una prima y el resto del monto de la propiedad se la estamos pagando al dueño. Ese es el pago mensual. Ah, perfecto. Lo que pasa es que ese va todo a capital, porque como él nos financió sin intereses, entonces mensualmente le vamos cancelando la propiedad. Carlos, en 8 años. Ya en 8 años, don Carlos, ya la propiedad es de nosotros y ya el ingreso es nuestro. Entonces, como es una inversión a mediano plazo, yo. Increíble. No, impresionante. Y bueno, ¿y la segunda propiedad que compraron, cuál fue? Ok, Carlos, esta propiedad firmamos opción de compraventa hace 15 días. Nosotros, después de haber adquirido esta primera propiedad de esa forma, ya se nos quitó el miedo, ya se nos quitó la vergüenza. Ya en todo momento que vamos a hacer una visita, hacemos la pregunta. Yo diría que adquirimos, no sé, valor, no sé, un poder para seguir. Y resulta que precisamente yo preparé una propuesta a una señora sobre otra propiedad totalmente. Una corredora de bienes raíces nos mostró una propiedad que parecía un buen negocio, pero nosotros le propusimos a esta señora que le dábamos igual una prima y si estaba interesada en un financiamiento de parte de ella. Resulta que la señora analiza la propuesta y la rechaza. Dice que ella no, definitivamente le interesa vender la propiedad, tomar los recursos y que no nos puede financiar. Pero nos dijo la corredora que ella sí tenía el cliente que podía estar interesado en financiarlos. Entonces lo que hicimos fue, vamos a ver la propiedad que tiene ese cliente. Y así fue como ocurrió. Y todavía de una forma más mágica, don Carlos, porque resulta que llegamos a la propiedad y fue el mismo propietario quien nos propuso 3 opciones de financiamiento. Él nos entregó un documento con 3 cuadritos que decía, yo les puedo financiar de esta forma, esta y esta. Wow. Y a ese nivel. ¿Y esta propiedad cuántas puertas son? Esta propiedad tiene actualmente una casa, un apartamento y tiene un cuarto con baño. Un cuarto estudio. Como un cuarto estudio. Ajá. Bueno, actualmente está arrendado la casa, el cuarto estudio y solo tenemos que poner en alquiler el apartamento. O sea, son 3 puertas más, imagínense. En menos de 2 años. Ahora, bueno, yo le decía que eran 6 porque no estaba contando el aparto estudio, pero sí, son 7, Carlos, perdón. Increíble. Y perdona que te pregunte esto, Javier, pero porque es importante para que muestren el mérito que ustedes tienen. ¿Cuánto ganas tú mensualmente? Yo gano, ¿cuánto era? $2,400. Imagínate, $2,400 es un sueldo aceptable en América Latina, o sea, es un sueldo medio pero que es fácil gastárselo, ¿cierto? Es fácil vivir con $2,400, como ustedes lo hicieron durante mucho tiempo, ahorrando un pedacito. Pero cuando ustedes cambian este concepto, ¿qué porcentaje del salario ahorran ustedes? El 10%. Ahora, Carlos, bueno, cuando yo trabajaba, ahorrábamos prácticamente un salario y vivíamos con el otro. Actualmente, como hay un salario menos, entonces nos dejamos la premisa de ahorrar mínimo el 10% a nivel salarial y a nivel de ingresos por alquiler, los estamos reinvirtiendo en su totalidad. Perfecto. Esas 2 fórmulas son perfectas. Adaptarse a vivir con el salario de uno de los dos y por el otro lado reinvertir todo. Y fíjate, otra cosa maravillosa que estás haciendo, Cintia,
que admiro mucho es que no solo has comprado propiedades, sino también estás ganando negocios, haciendo negocios con bienes raíces para ganar. Cuéntanos eso que estás haciendo. Sí, bueno, Carlos, esta apertura de mentalidad, gracias a la mentoría, definitivamente sabemos que este negocio es un negocio a largo plazo, que tenemos que esperar a que se vayan pagando las propiedades, y por otro lado queremos generar otras fuentes de ingreso. Y recientemente encontramos una propiedad, el propietario se fue a vivir a otro país, tomó la decisión de vender la propiedad que tiene acá en Costa Rica, pero por estar fuera del país se le dificulta el proceso de venta y además esta propiedad estuvo alquilada por un tiempo, entonces requería una remodelación, varias reparaciones. Entonces nos contactamos con esa persona porque en una reunión familiar nos hablaron del caso, nos contactamos con la persona y le ofrecimos la posibilidad de que nos hiciéramos cargo de la remodelación a través del personal que nos acompaña a nosotros en el mantenimiento de nuestras propiedades, y también en el proceso de venta. Acordamos entonces que esta persona quiere ganar una cantidad de dinero sobre esa propiedad, prácticamente lo que quiere es recuperar su capital invertido y que nosotros la vendamos ganándonos una diferencia sobre el capital que él quiere recuperar. Entonces, en eso estamos. Ya el tema de remodelación lo concluimos. El dueño asumió en su totalidad los costos de remodelación. Nosotros simplemente fuimos intermediarios, le acompañamos con el personal de mantenimiento. ¿Cuánto ganaste por el ayudarle en la remodelación? Carlos, no convenimos una ganancia en la remodelación, estamos conviniendo una ganancia en el cierre de la venta. ¿Que puede ser más o menos cuánto? Estamos viendo a ver que sean, ojalá unos 10, mínimo 10,000, ojalá unos 15,000. Yo creo que van a ser 20,000. Ojalá. Sí. Increíble. Bueno, una cosa, quiero que socios que son ustedes maravillosos, ¿no? Sí, gracias a Dios, Carlos. Eso ha sido, ya, yo creo que la clave, el trabajo en equipo, siempre vamos en la misma dirección. Bueno, ¿por qué no le dices a tu esposo cuáles son esas cualidades de socio que él tiene que tú valoras muchísimo? Las cualidades que tiene como socio es el compromiso que él tiene como persona. No, pero díselo, él no, ahí está presente. Bueno. La cualidad que tiene es el compromiso para con su esposa, para con nosotros como familia. El compromiso porque desde que nos casamos hace 20 años, cada proyecto que tenemos lo hemos construido, lo hemos decidido juntos y lo hemos sacado adelante. Porque me ha sostenido en momentos difíciles cuando perdí mi trabajo, entiéndase, cuando tuve que dejar, tuve que renunciar. Él me ha apoyado enormemente. Eso es una persona absolutamente positiva y me da esa estabilidad, ese empuje para seguir adelante y tratar de mantenernos en esta línea, en hacer las cosas diferentes, para lograr igual resultados diferentes y que ha sido una bendición, una alegría para mí tener. Gracias. Bueno, Javier, ahora te tocó el turno. Me tocó el turno. Sí. Mi amor, bueno, todo esto que hemos construido juntos, yo lo que más le admiro, más te admiro es esa perseverancia, ese trabajo duro, el nunca dar marcha atrás, siempre es seguir hacia adelante, en esa armonía, en esa administración que usted tiene, en todo lo que haces, y bueno, y sobre todo el amor que nos llevamos completamente, el amor que me tienes hacia mí, siento que el amor que yo tengo hacia ti, es lo que nos ha ayudado a seguir adelante, siempre buscar los mismos objetivos, siempre el apoyarme en todo lo que yo quiero hacer o lo que queremos hacer.
y jalar siempre para el mismo lado. Esa es una gran bendición para mí. Ay, muchas gracias, lindo. Bueno, una pregunta. Cuando ven amigos o conocidos que ustedes ven que ambos tienen un potencial grande, pero que no trabajan en pareja, ¿qué consejo le darían a una persona que dice, ay, tan lindos ellos, pero yo no sé cómo trabajar en pareja con mi pareja? ¿Qué le dirías a una persona que siente que no puede trabajar en equipo con su pareja en la parte económica? Que el camino es ese, definitivamente cuando se unen los recursos de ambas personas, se pueden obtener resultados grandes. Tal vez, qué sé yo, estas personas hayan tenido alguna educación cuando fueron de niños, que les enseñaron que el dinero es mío, el de él es de él, pero si eso no ha dado resultado hasta el día de hoy, es bueno mirar otras posibilidades, otras formas de hacer las cosas de otra manera para lograr otros resultados. Entonces yo diría que ojalá se den la oportunidad a cada una de estas personas que se ha visto de forma independiente para ver, para probar, porque nada se pierde. Se pueden dar esa oportunidad de unirse, unir sus recursos económicos, unir sus habilidades y enfocarse en un proyecto. Y van a ver el resultado, que muy probablemente va a ser positivo. Entonces es solo darse esa oportunidad de unirse. A como se unieron en un matrimonio, se pueden unir en todos los otros aspectos y lograr una prosperidad. Ser socios en ese negocio de vida que es un beneficio para ambos, ¿verdad? Genial. Y realmente en uno de los cursos de liderazgo que un día tomé, escuché una frase de trabajo en equipo que me encantó, que nunca olvido, que decía, cuando una persona no es líder, dice, yo no trabajo en equipo porque aquí la gente no trabaja en equipo o porque el otro no trabaja en equipo. El líder dice, no sé cómo, pero voy a crear equipo con la otra persona. Y le busca el ladito, ¿cierto? Y nosotros en la pareja tenemos la capacidad de tocar los botones de la otra pareja para lo malo, pero también para lo bueno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo, como cuando queremos persuadir a nuestra pareja, buscarle el lado, cómo podemos ir acomodando? Eso es buscarle al otro ese ladito. Bueno, ha sido maravilloso, me siento muy orgulloso de ustedes. Entonces, ¿qué ha cambiado en la vida con esta mentoría para ustedes? Ha cambiado enormemente, hemos dado un salto gigantesco. Creemos que lo que decidimos en nuestra mente se puede convertir en realidad, que las únicas limitaciones las tenemos acá en la cabeza. Sí debemos trabajar en eso todos los días. Hay una programación ahí que cada día hay que romper y ver más allá. Y cada vez, con cada pequeño logro que vayamos alcanzando, vamos adquiriendo esa confianza. Entonces, definitivamente este curso nos ha dado una amplitud de mente y una posibilidad de creer de que se puede. Cuando en este proceso que estás comprando, Carlos, de los 16 apartamentos, ese multifamiliar, ahora en este momento creo que definitivamente si seguimos haciendo la tarea, si seguimos con este compromiso, podemos llegar allá con toda seguridad. Esa es la confianza que adquirimos. Esa convicción. Absolutamente. Y estoy absolutamente seguro de eso y me siento muy orgulloso de ustedes, de verdad. Si ustedes perdieran todo y no tuvieran trabajo y los llevaran a Colombia o a México o a Estados Unidos, ¿esto lo podrían hacer allá, en otro lugar? Claro. Ahora sí lo pensamos que es posible. Es posible. Sí. Porque es acá. ¿Cierto? Y ya, obviamente hay que trabajar, no es que... Sí, con esfuerzo, con dedicación y estar ahí, ¿verdad? Siempre la gotita. Exactamente. Pero
Sí, pero sí podríamos hacerlo en cualquier otro lugar. Bueno, muchas gracias a ustedes dos y bueno, y a ti que estás escuchando esto, de verdad, quiero hablarle a esa voz tuya que escucha esto por dos razones. La primera, porque sabe que tú puedes lograr más de lo que tienes, pero lo más importante, la más importante es porque sabes que tienes la capacidad de hacerlo, que tienes cómo hacerlo, que te falta es el camino, y el camino ni siquiera es tan complicado, es educación financiera, es dar los pasos para dejarte lavar el cerebro, para aprender esas técnicas que son sencillas, son simples, si tú te abres a trabajar, porque recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Bueno, quiero invitarte a que veas uno de los videos de cómo un muchacho en Colombia compró una casa con varios apartamentos financiados por el dueño con un sueldo muy bajo y una cuota inicial muy baja. Mira nuestro video acá y gracias por abrir tu corazón y tu mente. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis.